Hola amigos y bienvenidos a este video. En este video vamos a dar una explicación del diagrama esquemático de nuestra tarjeta Pingüino 18F4550. Muy bien, comencemos. Ya tenemos de este lado nuestro PDF con el diagrama esquemático y del lado izquierdo la tarjeta en el programa Altium Designer. Antes de comenzar es necesario indicar de que nos hemos basado, por supuesto, a la información que nos brinda la página oficial del Pingüino. Esta es la información básica necesaria que nos brinda. Todo lo demás que nosotros necesitemos agregar es adicional a esta información. Esto es lo más básico para hacer funcionar nuestro Pingüino. Muy bien, podemos ver el conector USB, las resistencias, el botón de reset, etc. Sabiendo ello, vamos ahora sí a ver nuestro diagrama esquemático. Vamos entonces a comentar en primer lugar la parte de alimentación. Como se puede observar, tenemos aquí estos pines que nos dice que podemos alimentar esta tarjeta ya sea por medio del conector USB o por medio de una fuente externa. Al final, el pin del medio, que va a ser el compartido, va a ser 5 voltios. Esos 5 voltios los podemos obtener desde los 5 voltios del USB o los 5 voltios externos. Estos pines los encontramos por este lado de aquí. El J7, podemos ver que tenemos justamente 5 voltios externos, 5 voltios que es lo que se alimenta nuestra tarjeta y 5 voltios del USB. Muy bien, entonces vamos a ver estos 5 voltios del USB. Aquí más arriba tenemos el J3 que es justamente nuestro USB. Aquí lo tenemos por este lado. Muy bien, este USB nos brinda 5 voltios de nuestro ordenador, aparte de las conexiones 2, 3 con los pines 23 y 24 respectivamente. Este conector USB tipo B hembra tiene 6 pines, 2 de ellos más que todo de sujeción. Si rotamos un poco nuestra tarjeta, podemos ver aquí justamente el conector con sus 6 pines, 2 de ellos de sujeción. Los demás, 2 de ellos de datos, el otro de 5 voltios USB y el otro por supuesto GND. Entonces vamos a poder utilizar esos 5 voltios que nos brinda el conector, o mejor dicho nuestro ordenador por medio del conector, no solamente para cargar nuestros programas, sino también para energizar nuestra tarjeta. Muy bien, por medio de este selector podemos cambiar a USB. ¿Y dónde encontramos 5 voltios exteriores? Muy bien, vamos entonces por este lado de aquí, a esta zona de la parte izquierda inferior, y podemos ver que tenemos nuestro regulador 7805, que lo tenemos por aquí. Este circuito comienza con el conector jack, que es este de aquí. Podemos conectar voltajes desde 7 a 20 voltios que van a poder ser soportados por nuestro regulador 7805. Si presionamos la tecla número 2, vamos a observar las conexiones, las pistas. Tenemos aquí los planos de masa. Vamos a eliminar para poder observar de mucha mejor manera las pistas, tanto el plano de masa inferior como el superior. Muy bien, estos planos de masa lo que conectaban eran los GNDs, y es por ello que ahora tenemos estas conexiones faltantes. Muy bien, sabiendo ello no habría ningún inconveniente. Podemos observar efectivamente que comienza la alimentación externa, ya sea por este conector de 7 a 20 voltios. Seguidamente tenemos lo que es el diodo de protección 1N4004. Seguidamente entra lo que es nuestro regulador 7805, que es este de aquí. Si presionamos la tecla número 3, vendría a ser este de aquí. Este de aquí es el 7805, tiene un disipador de calor. En el caso que no quieran agregarlo, tampoco habría algún inconveniente. Presionamos el número 2 y tenemos aquí una etiqueta, un tag, B-Jack, que es justamente este punto de aquí, que está conectado con la entrada del 7805. Si nosotros seleccionamos ese B-Jack y le damos en Tab, podemos observar
todo lo que esté conectado con esa pista, con ese punto. Y aquí tenemos que podemos acceder a ese voltaje por medio de este pin que está con la etiqueta BCC. Presionamos número 3. Este de aquí es B-Jack. Número 2 nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si bien es cierto, para conectar por este DC jack necesitamos un conector plug. En el caso que no contemos con uno, podemos utilizar, por ejemplo, dos cables que nos puede ofrecer una fuente externa, dos cables que nos puede ofrecer una batería de 9 voltios o una batería o un conjunto de batería cualquiera hecha de forma casera, y conectar directamente esos dos cables, uno a BCC y otro a GND, para obtener un voltaje regulado de 5 voltios. Toda esta zona de aquí efectivamente ya no estaría trabajando, estaríamos trabajando a partir de aquí en adelante. Pero también se puede observar que ya no tenemos el diodo de protección. En caso de que nos pasemos del voltaje permitido, estaríamos dañando nuestro integrado 7805. Muy bien, entonces vamos a continuar. En la salida del 7805 tenemos voltaje de 5 voltios exterior. Esta es la salida, voltaje 5 voltios. Presionamos Tab y efectivamente este voltaje entra por el condensador, que es este de aquí, y se va justamente a nuestro selector, 5 voltios exterior. Muy bien, es por ello que aquí en nuestro selector, regresando, vamos a poder utilizar 5 voltios exterior o 5 voltios USB dependiendo de nuestro jumper, de nuestro puente. Presionamos nuevamente el número 2 y ese 5 voltios, que es el pin del medio, vamos a seleccionar y presionar Tab, es justamente lo que energiza a nuestro microcontrolador. Podemos ver aquí que es el que está energizando a nuestro microcontrolador, y además, si se observa, tenemos aquí que es el mismo 5 voltios al cual podemos acceder a este conector, desde este conector. Ese conector de 5 voltios y GND, el azulito. Ese ahí lo encontramos aquí, el J4. Quiere decir que si nosotros queremos 5 voltios, podemos acceder por estos pines, 5 voltios y GND. O en todo caso, podríamos también conectarlo de una forma más segura. Conectamos nuestros cables, atornillamos en nuestro conector y ya tenemos 5 voltios y GND. Vamos a regresar a nuestra PCB layout. Adicionalmente, hay que darnos cuenta de algo. Si nosotros aquí en nuestro selector no seleccionamos ninguno de los dos, simplemente aquí en el selector lo que hacemos es, por ejemplo, retirar este puente, quedarían los 3 pines libres. Quiere decir entonces que si nosotros no seleccionamos USB o exterior, simplemente no colocamos ningún puente, y en el caso, obviamente nuestra tarjeta no estaría funcionando, pero hay una tercera manera de energizar. En el caso de que nosotros contemos con una fuente de tensión ya regulada de 5 voltios, hay muchas fuentes, por ejemplo, para protoboards, ya sea, por ejemplo, la fuente de un celular que ya está regulada, el cargador de un celular, que ya está regulada justamente a 5 voltios, también podemos utilizar esos 5 voltios ya regulados, haciendo lo que habíamos indicado. Quitamos ese puente y el cable, esos dos cables, uno de 5 voltios y GND, lo tendríamos que conectar o bien aquí a 5 voltios y GND, y ya estaríamos alimentando toda nuestra tarjeta. O también podríamos conectarlo aquí a 5 voltios y GND, y de igual forma ya estaríamos alimentando toda nuestra tarjeta. Pero, como se puede observar aquí en nuestro diagrama, esos 5 voltios no tienen protección. Quiere decir que si no tenemos la seguridad de que son 5 voltios lo de nuestra fuente, pues estaríamos en un peligro de dañar nuestra tarjeta. Es por ello que hay que tener un poco de previsión en este asunto, de preferencia utilizar los 5 voltios del USB. Muy bien, entonces vimos esas formas de alimentar nuestra tarjeta, también vimos en la parte del esquemático, y vamos a ver lo que
corresponde a lo demás. En este caso, lo que continúa, podemos ver en esta zona de aquí los 3.3 voltios. De igual forma que nuestro circuito integrado 7805, para los 3.3 voltios tenemos este integrado que es el 1117 a 3.3 voltios, el U3. Si presionamos 3 es el que continúa, y lo que hace es utilizar esos 5 voltios como entrada y simplemente producir los 3.3 voltios. Vamos aquí a colocar el número 2. Entonces la entrada es este de aquí, que justamente utiliza los 5 voltios directamente. Muy bien, seguidamente podemos observar en esta zona ya habíamos visto. Esta zona de aquí es efectivamente estos 4 pines: VJAK, VCC, 5 voltios, 3.3 voltios y GND. Bueno, aquí en la parte de voltaje de 3.3 voltios es muy conocida, por ejemplo, la tarjeta Arduino Uno. La tarjeta Arduino Uno también tiene voltaje de 3.3 voltios. Sin embargo, bueno, yo en lo personal todavía no he tenido la oportunidad de en un proyecto utilizar esos 3.3 voltios. 5 voltios, sí, bastante utilizado para lo que es prueba de diodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 3.3 voltios todavía en lo personal no lo he podido utilizar. Y bueno, esta parte de aquí estaría como que solamente cumpliendo en tener esos 3.3 voltios. No es la única forma. También hubiéramos podido nosotros hacer un divisor de tensión por medio de 2 resistencias, una de 1 kilo ohmio, otra de 2 kilo ohmios, y tenemos también nuestro 3.3 voltios, con el objetivo de cumplir con ese voltaje en nuestra tarjeta para tenerlo aquí, pero reconociendo de que 3.3 voltios, bueno, en lo personal no trabajo mucho con ese tipo de voltaje, con ese nivel de tensión. Entonces en este caso solamente es para cumplir en nuestra tarjeta. Muy bien, entonces vamos a continuar más arriba. Tenemos aquí lo que es el conector USB, hembra tipo B. Podríamos haber utilizado otro conector sin ningún tipo de inconveniente, pero eso sí, hay que respetar los pines. No estoy seguro si es el mismo identificador, si es el mismo número. Esto hay que revisarlo muy cuidadosamente, ya que una vez hecho esto, pues para volver a realizar una tarjeta sería no solamente alargar el tiempo, sino también un error que se pudo haber evitado revisando justamente las conexiones. Muy bien, luego tenemos esta fila de 20 pines, en realidad 2 filas de 20 pines que vendrían a ser las que están aquí del lado, 20 pines, donde podemos conectar y acceder a los diferentes pines que nos ofrece nuestro PIC, ya sean los digitales y analógicos. Cada uno de ellos tiene una etiqueta. Vamos a hacer un zoom: pin 7, pin 8, 25, 28, analógico, y es justamente la forma en la cual podemos acceder por medio de la programación en el Pingüino ID. Bueno, por este lado de aquí ya podemos observar lo que es nuestro cristal, los condensadores. Por este lado de aquí tenemos aquí nuestro cristal. Vamos a colocar el número 3 de esta manera. Tenemos aquí el cristal y el condensador de 22 picofaradios. He visto algo muy interesante de varios videos de justamente diseñadores PCB también, que lo que hacen es colocar este condensador en medio del cristal y del pin de nuestro microcontrolador. Creo que sería lo mejor para cortar distancias. En este caso todavía no tenía esa información, así que lo coloqué de esta manera. Pero ya de por sí en siguientes diseños voy a utilizar esa manera de colocar el condensador en medio del cristal y el microcontrolador. Muy bien, por la parte superior tenemos aquí lo que es el botón de reset con una resistencia pull up. Esa de ahí la podemos encontrar aquí, reset y su resistencia pull up.
Luego de ello tenemos dos diodos LED. El diodo LED de RAN color verde y el de ON color rojo. Presionamos 3, los tenemos por aquí. Bueno, el de color rojo o el de Power quiere decir que simplemente nuestra tarjeta está energizada. Es por ello que está conectado directamente con 5 voltios. El de color verde también está conectado con 5 voltios, pero conectado al pin número 6. Cuando nosotros cargamos nuestro programa en la tarjeta, tenemos que esperar 5 segundos. Luego de 5 segundos empieza a correr nuestro programa. Luego de 5 segundos, si está corriendo sin ningún tipo de problema, se enciende el diodo verde. Muy bien, y básicamente eso sería todo con respecto a nuestro diagrama de la tarjeta Pingüino 18F4550. Antes de terminar, en cuanto a estos dos diodos, como pueden observar aquí, la resistencia es de 470 ohmios. En el caso de que no les guste mucho el brillo de estos diodos, pueden aumentar un poco la resistencia, ya sea 5 kiloohmios, 10 kiloohmios, para que de esta manera no brillen muchos estos diodos LEDs. Muy bien, y de esta manera ya tenemos aquí nuestra tarjeta Pingüino 4550. Ha sido elaborada por medio de 2 capas. Algunos detalles de texto que habíamos visto anteriormente. Programa Altium Designer. Muy bien amigos, espero que este video haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias por ver este video. Los invito nuevamente a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban y por supuesto dejen sus opiniones en la casilla de comentarios. Si el video ha sido de ayuda, déjame un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.